Una producción realizada para Poder Joven Radio. Buen día, querido público. El día de hoy nuestro tema será Educación y Capacitación en Derechos Humanos, el cual abordaremos en distintos aspectos. Para comenzar, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y garantizados por ella. A través de los tratados, el derecho internacional consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del derecho internacional. El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos. Centrándonos en nuestro tema, educación y capacitación en derechos humanos, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos afirmó en su Declaración y Programa de Acción de Viena que los derechos a la educación, la capacitación y la información pública en materia de derechos humanos son indispensables para establecer y promover relaciones estables y armoniosas entre las comunidades, así como para fomentar, consolidar la comprensión mutua, la tolerancia y la paz. La conferencia recomendó a los estados que hicieran esfuerzos para erradicar el analfabetismo y que orientaran la educación hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Asimismo, insto a todos los estados e instituciones a incluir los derechos humanos, el derecho humanitario, la democracia y el Estado de Derecho como materias de los programas de estudio de toda institución educativa, tanto del ámbito formal como del no formal. Los derechos humanos solo pueden hacerse realidad a través del reclamo continuo de su protección por parte de una población informada. La educación en materia de los derechos humanos promueve valores, creencias y actitudes que alientan a todas las personas a defender sus propios derechos y los de los demás. Igualmente, desarrolla la conciencia de que todos compartimos la responsabilidad común de hacer de los derechos humanos una realidad en todas las comunidades. La educación en materia de derechos humanos contribuye de manera esencial a la prevención a largo plazo de abusos y representa una importante inversión en el intento por conseguir una sociedad justa en la que los derechos humanos de toda persona sean valorados y respetados. El Alto Comisionado es el coordinador de programas pertinentes de educación e información pública de las Naciones Unidas en la esfera de los derechos humanos. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos trabaja para promover la educación en derechos humanos, apoyando las capacidades locales y nacionales que trabajan en la educación de los derechos humanos a través del programa de cooperación técnica, así como por medio del proyecto ACT, el cual ofrece asistencia financiera para apoyar las iniciativas locales, elaborando materiales para la enseñanza y la formación en derechos humanos, facilitando el intercambio de información sobre distintos materiales y programas de educación en derechos humanos, como la base de datos sobre la educación en la esfera de los derechos humanos, la colección de recursos sobre educación y capacitación en la esfera de derechos humanos, y la sección especial de nuestra web sobre la Declaración Universal de Derechos Humanos, coordinando a nivel global el Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos. ¿Sabías que el Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 2004, la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó el Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos con el objeto de promover la aplicación de programas de educación en humanos en todos los sectores?
El Programa Mundial tiene por objeto promover el entendimiento común de los principios y metodologías básicas de la educación en derechos humanos, proporcionar un marco concreto para la adopción de medidas y reforzar las oportunidades de cooperación y asociación desde el nivel internacional hasta el de las comunidades. El Programa Mundial consiste en una serie de etapas consecutivas a fin de intensificar las actividades nacionales de educación en derechos humanos en sectores o cuestiones determinados. La primera etapa, que fue de 2005 a 2009, se centra en los sistemas de enseñanza de primaria y secundaria. La segunda etapa, que fue de 2010 a 2014, se enfoca en la educación en derechos humanos para la enseñanza superior y los programas de capacitación para maestros y educadores, funcionarios públicos, fuerzas del orden y personal militar. La tercera etapa, que está en curso, que es de 2015 a 2019, es dedicada al refuerzo de la aplicación de las dos primeras etapas y a la promoción de la formación en derechos humanos de los profesionales de los medios de comunicación y los periodistas. ¿En dónde es que se encuentra la educación y capacitación en derechos humanos? Existe una base de datos sobre la educación y capacitación en derechos humanos que tiene como objetivo facilitar el intercambio de información. Esta información se encuentra disponible en 3 idiomas de las Naciones Unidas: inglés, francés y español. La base de datos proporciona información sobre 3 aspectos. El primero de los aspectos es instituciones, que ofrece regularmente capacitación en derechos humanos y producen material didáctico, incluyendo institutos y universidades de derechos humanos, centros de investigación y organizaciones no gubernamentales, al igual que organizaciones intergubernamentales que trabajan ya sea a nivel internacional, regional o nacional. El segundo es programas, que promueve el aprendizaje en material de derechos humanos, incluyendo cursos de verano de capacitación y programas universitarios, al igual que conferencias y seminarios, oportunidades de financiamiento como bolsas de estudio y becas. Por último, el tercer aspecto es material de capacitación y educación en materia de derechos humanos, incluyendo manuales, directrices de capacitación, libros de texto, material curricular y otro material pedagógico, tales como informes de conferencias y audiovisuales. Educación para los derechos humanos. La educación relativa a los derechos humanos es parte integral del derecho a la educación y cada vez obtiene mayor reconocimiento en tanto que derecho humano en sí misma. El conocimiento de los derechos y las libertades está considerado como un instrumento fundamental para asegurar el respeto de los derechos de todas las personas. La labor de la UNESCO en materia de educación relativa a los derechos humanos está orientada por el Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos. La educación debería abarcar valores, tales como la paz, la no discriminación, la igualdad, la justicia, la no violencia, la tolerancia y el respeto de la dignidad humana. Una educación de calidad basada en un enfoque de derechos humanos significa que estos se aplican a lo largo y ancho del sistema educativo y en todos los contextos de aprendizaje. Para concluir, hace un momento hablábamos de lo que es el Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos. Entonces, en síntesis, podemos mencionar que los objetivos que tiene dicho programa podrían ser contribuir a forjar una cultura de derechos humanos y para ello, pues lógicamente tiene que haber un entendimiento común de la sociedad de todos los principios y metodologías básicos para la transmisión de ellos. Asimismo, asegurar que la educación en derechos humanos reciba la debida atención regional, nacional e internacional. Para ello, pues obviamente, se tienen que aprovechar y apoyar los programas de educación en dicho ámbito existentes.
El respeto de los derechos humanos depende primordialmente del compromiso que cada persona tiene con su protección. Sin embargo, también existe el papel fundamental que tienen las organizaciones internacionales de derechos humanos. Hablando educativamente, la implementación de una propuesta de educación en derechos humanos en la escuela depende en gran medida de los profesores. Por ello, además de que en toda propuesta de educación debe de incluir finalidades, contenidos, líneas metodológicas y estrategias de evaluación, la puesta en práctica de todos estos aspectos en el ámbito de educación formal depende en gran medida del profesorado, de su capacitación y recursos. El fin es ayudar a los docentes a desarrollar una educación en derechos humanos que contribuya a formar ciudadanos autónomos, responsables, conscientes de sus derechos y sobre todo comprometidos con la construcción de una sociedad con más valores. Por ello tienen precisamente que comprender primero cuáles son sus derechos humanos. Para finalizar este tema, los dejaremos con esta frase de Paulo Freire, 1921-1997, educador brasileño influyente teórico de la educación. La educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo.